¿Cómo? Buenos días, señor presidente. Buenos días, miembros del gabinete. No se buenos dice días, sorteo, se dice insaculación. Buenos días, gobernadora. Eduardo Esquivel Ancona, SDP Noticias. Mi primera pregunta es, que fueron mis vacaciones el año pasado, asistí a no sé por qué llegué hasta allá, a las ruinas de Aké. Son unas ruinas que están en el municipio de Tixcocop, pero tuvieron una grandeza en los años de 700 de nuestra era, una gran grandeza, pero en estos momentos se necesitaría como un rescate y sería una zona de gran valor para el Tren Maya. Hay un paradero en Tixcocop y está muy cerca también de la estación de Izamal. Y los pobladores de la región están muy contentos con el Tren Maya, pero les gustaría mucho que se pudiera hacer un rescate de estas ruinas de Aké, porque son maravillosas y no solo tiene ese atractivo en las ruinas de Aké, hay una hacienda que fue Hacienda Enequenera. Esta hacienda se hizo por encomenderos para la explotación de esa zona de los mayas, y luego fue una zona enequenera, una hacienda enequenera, y actualmente sigue produciendo enequén. Es de las poquísimas que siguen haciendo enequén y con las máquinas de hace más de 100 años. Y tiene otra forma que también los pobladores quieren que se rescate. Hay un SACB, un camino blanco, que va de las ruinas de Aké hasta Izamal. Entonces, una parte ya se abrió, se rescató, pero del lado de Izamal, pero falta que se abra todo. Y los pobladores dicen que eso sería algo muy bueno como turismo y de cultural, cuando si pudiera hacer unas vías que le llaman cahuil, creo que sí, que es como se transportaban el enequén en la zona maya. Son unos rieles muy delgaditos que van y se hacían con una mula. Obviamente que pues ahorita no se haría con una mula, y que pudieran ver cómo eran las diferentes ecologías, la fauna que hay en esa zona, en ese tramo, que son 40 kilómetros de ese SACB, y cómo podría ser pues ver cómo era la agricultura en los mayas, cómo se sembraba el maíz con las terrazas y muchas cosas. Entonces, mi pregunta sería, ¿qué posibilidades hay de este rescate de la zona arqueológica de las ruinas de Aké, ese SACB, y pues desarrollar lo que están pidiendo la población de esa zona? Esa zona pues está muy cerca del paradero de Tixcocop. Entonces sí sería ahorita estaba viendo lo que presentó la gobernadora de cómo se pueden en los diferentes paraderos ir a visitar zonas arqueológicas. También hay un cenote muy bonito en esa zona. Entonces pues está completo, pero habría que tener un presupuesto para rescatar esto. Esa sería mi primera. Sí, mire, toda la región está llena de vestigios arqueológicos, de zonas arqueológicas, muchos sitios en todo el sureste. Es una de las regiones, si no es que la región
cultural, arqueológica más importante del mundo. Es todo un descubrimiento. Estamos hablando de una nación cultural, artística, y hablo de nación porque en la época prehispánica se calcula que esa región fue habitada por mucha gente, se habla hasta de millones de personas. ¿Quién es el experto, el que conoce más sobre esto? Pues es Diego. ¿Qué es lo que puedo decir yo? Que tenemos un plan. Tuvimos que decidir sobre qué sitios arqueológicos, ¿no? Se trabajaban ahora y cuáles iban a quedar pendientes, porque estando el tren ya van a empezar a surgir demandas, necesidades de rehabilitación de otros sitios arqueológicos. Se está avanzando bastante. Tren Maya tiene que voltear a las ruinas de Aque. En opinión de Eduardo Esquivel Ancona, esta zona arqueológica puede representar un punto muy atractivo para el turismo, ya que hay unas bellas construcciones prehispánicas que nos hablan del esplendor maya. La construcción del Tren Maya está dando la oportunidad de descubrir, investigar, rescatar y mejorar zonas arqueológicas de esa bella zona del sureste del país, lo que es una valiosa aportación a la historia y una forma de promover un turismo cultural que atraiga a viajeros de todas partes del mundo y exista un desarrollo económico que beneficie a las comunidades de esa región que por décadas fueron abandonadas. Pero ahí tenemos Valladolid, bueno, antes Chichén Itzá, Valladolid, Etdalán. ¿Por qué no explicas lo que tenemos en esa zona, que es prácticamente Yucatán, todo? ¿Y qué tenemos hacia adelante? Por ejemplo, ¿cómo dejamos pendiente la isla de Campeche? Claro. Sí, bueno, efectivamente hay miles y miles de sitios arqueológicos en la península de Yucatán y en general en el área maya mexicana. Tenemos registros que, pues, insisto, nos hablan en toda esta área de más de 10,000 registros arqueológicos que ahora se están incrementando con los estudios y las tareas del salvamento arqueológico. De las zonas arqueológicas abiertas al público en el área tenemos alrededor de 45, sin considerar las que están en la parte media y sur de Chiapas. Solo en la parte más cercana a la ruta del Tren Maya se escogieron 26 para que pudiéramos concentrar recursos y, como bien ha dicho el presidente, pudiéramos plantearnos un programa de continuidad. Hemos también recogido las inquietudes de diversas comunidades que quieren trabajar en sus sitios y vamos a estar en contacto con ellas. Vamos a ver si podemos conseguir recursos adicionales de otras fuentes para poder ir trabajando estas zonas. Vamos a considerar muy particularmente este sitio de ruinas de Aque, que ya conozco bien. Por lo que respecta a todo este tramo, particularmente el tramo 3 y la parte de Yucatán del tramo 4, vamos a intervenir en el Promesa, Ekbalam,
que es una hermosa ciudad maya antigua, cercana a Valladolid. Vamos a intervenir Chichén Itzá, en donde se va a hacer un gran proyecto de reordenamiento, investigación, conservación de estructuras y apertura de un área muy interesante que se conoce como serie inicial o Chichén Viejo. Vamos a trabajar Civichaltún, en donde vamos a reconfigurar el museo de sitio para la comprensión de lo que es la cultura maya del norte de la península, y vamos a trabajar, como ya se ha presentado aquí, 8 sitios que corresponden a la ruta PUC: Uxmal, Cabá, Sayil, Labná, Oxquintoc y otras zonas que también corresponden a esta ruta, que podrá constituir entonces un atractivo muy importante porque seguramente favorecerá la pernocta de los visitantes. Vamos también a hacer trabajos con comunidades como las que usted refiere, periodista, trabajos para dar lugar a museos comunitarios. En Jalachó ya lo tenemos planteado, y probablemente con las comunidades de Aque, Tixcocó podremos también trabajar en paralelo estos museos de sitio que permiten exhibir toda esta riqueza de los vestigios arqueológicos que hemos podido recuperar, y muchos también que la gente mantiene, que la gente tiene registrados con el INAH y mantiene en custodia, de manera que estos museos comunitarios también serán al mismo tiempo espacios para la identidad y el orgullo de pertenencia de las comunidades mayas del presente, y al mismo tiempo para que se pueda favorecer la visita y la derrama turística en sus regiones. Es todo. Muchas gracias. En una segunda pregunta, señor presidente, México tiene un gran compromiso de bajar las emisiones de contaminantes en un 35% para el 2030. Estamos viendo, platicado con expertos, y pues quisieran saber qué se está haciendo para el biogás. El biogás es importante porque es una forma de desechos orgánicos, poderlos hacer energía limpia y renovable. Hay varias cuestiones. En las pasadas administraciones se daban certificados de, ¿cómo se llama? Certificados de que se estaba produciendo con energías limpias, pero les daban los certificados, y luego ya olvidaban el proyecto, y esto serviría mucho para las zonas donde se podrían hacer este tipo de proyectos de hacer biogás y usarlo para electricidad y para pues como sustituto de gasolinas, pero limpias, como ya se hace en Michoacán, en Zitácuaro hay una empresa que con desechos de nopal hacen biogás para como gasolina. Entonces, pero esto podría ser muy bueno para las zonas donde hay granjas porcícolas o pecuarias, porque estos desechos de los animales sirven para hacer, entonces ya no se contaminan los cielos y los suelos de las comunidades, y esto sería muy bueno. ¿Qué se está haciendo para hacer? La jefa de gobierno va a estrenar ahorita una planta en el poniente en donde están los tiraderos de basura, una planta muy interesante hidrotermal,
es lo mismo, que está para producir electricidad de una manera, pero ¿qué está haciendo el gobierno para poder cumplir el compromiso que se tiene de emisiones de efecto invernadero, bajarlas en un 35% para el 2030? Bueno, pues aquí está María Luisa, que elaboró el documento para comprometernos a la disminución de contaminantes que tienen como fuente pues energías no renovables, básicamente fósiles. Tenemos un plan, vamos a decir, integral, que comprenden el impulso de varias fuentes de generación de energía renovables, limpias, y ella tiene la información. A ver si puedes explicar. Sí, muy concreto. Gracias, presidente. Comparto un poquito de las NDC. Este es un compromiso que hace México para el 2030 y sí se ratifica que nosotros aumentamos como gobierno federal al 35%. Eso es muy bueno, pero ¿cómo lo vamos a trabajar? Principalmente hablamos de 4 rubros, de 4 estrategias. A mí me gustaría basarme en una, que es en base a cuestiones que tienen que ver con la naturaleza. Se llama soluciones basadas en la naturaleza. Prácticamente voy a hablar de 4 elementos que estamos trabajando ahí en esas soluciones basadas en la naturaleza. Una es este programa bellísimo que es Sembrando Vida. Sembrando Vida, como ustedes bien saben, es el programa de reforestación más grande, reforestación social más grande del planeta Tierra. Estamos hablando de la siembra de 1.100.000 plantas, los cuales inició en 2019 y en 2020. Con eso se está planteando. El Instituto Nacional de Antropología e Historia, que dirige Diego Prieto, ha hecho una gran labor para el rescate de las zonas arqueológicas en México prehispánico, por donde pasará el ferrocarril, pero se está olvidando unas maravillosas construcciones mayas que están cerca de lo que será la estación de Izamal y a un lado de donde estará el paradero de Ticocop, que lleva por nombre Ruinas de Aque. Escondido entre la maleza y caminos de piedra se encuentran las ruinas de Aque, que se ubican al noreste de la capital del estado, a unos 40 kilómetros, y es un lugar donde se junta el esplendor de la cultura maya, la época colonial y el auge del Enequén en el periodo porfirista.